¿Alguna vez te pusiste a pensar en cómo era la vida de aquellos tiempos en los que no existían los antibióticos? Esa época en la que una simple gripe podría quitarte la vida. Hola, yo soy Kyle y hoy voy a hablarles sobre la historia de Alexander Fleming y el descubrimiento de la penicilina. Alexander Fleming nació el 6 de agosto de 1881 en un pueblo llamado Darvel, ubicado en Reino Unido. Era hijo de un criador de ovejas, por lo que su infancia fue bastante normal y sencilla. Cuando tenía 20 años se encontraba trabajando como empleado de un centro comercial y financiero de Londres. Fue entonces que recibió una pequeña herencia y decidió cambiar de ocupación, invirtiendo en su educación. En 1901 ingresó como estudiante en la Escuela de Medicina del Hospital St. Mary de Paddington. 5 años más tarde se convirtió en bacteriólogo ayudante del director del Departamento de Inmunización del hospital. Trabajó en Francia durante la Primera Guerra Mundial, inmunizando a soldados contra la fiebre tifoidea. Su trabajo en heridas infectadas impulsó a Fleming a buscar algo más eficaz contra las bacterias, porque los antisépticos que utilizaban para tratar las lesiones causaban más daño ya que destruían las defensas naturales del cuerpo. Después del armisticio de 1918, Fleming volvió a su trabajo del Hospital St. Mary. Desde entonces, sus trabajos se centraron básicamente en la búsqueda de sustancias capaces de atacar a las bacterias que afectan al ser humano, con el objetivo de destruirlas sin causar daños en el paciente. 4 años después, en un día que se encontraba un poco resfriado y con las fosas nasales irritadas y goteando, por supuesto, como cualquier científico haría, analizó una gotita de su fluido nasal y descubrió que éste inhibía las bacterias. Llamó a este antiséptico natural lisozima, la primera línea de defensa del cuerpo contra las enfermedades. Avanzando ya unos cuantos años, más precisamente a la tarde del 3 de septiembre de 1928, Alexander Fleming se encontraba en su atestado laboratorio preparando un comunicado sobre el estafilococo, un tipo de bacteria que puede causar infecciones casi en cualquier parte del cuerpo. Él esperaba encontrar una cura para esta, así como para varias enfermedades infecciosas, que en ocasiones eran mortales. Tenía su mesa de laboratorio llena de frascos poco profundos en los que se cultivaban bacterias. Mientras Fleming conversaba con un colega visitante, se percató repentinamente que un peculiar moho verde se expandía en una de las muestras. Parecía haber hecho efecto sobre las bacterias circundantes, que se habían convertido en pequeñas gotas doradas. Daba la impresión de que el misterioso moho disolvía las bacterias. De inmediato, Alexander se lo mostró a su visitante, quien estuvo de acuerdo en que podría ser un descubrimiento realmente importante. Al día siguiente, el científico de 47 años de edad se dedicó a examinar el enigmático moho. Observando un fragmento al microscopio, notó que estaba cubierto de manchas verdes, las cuales eran típicas de una especie de moho reconocido después como Penicillium notatum, que tenía el aspecto de un pincel. Más tarde Fleming abrevió el nombre en penicillin, es decir, penicilina. Fleming descubrió que el moho había liberado gotitas amarillas de la sustancia destructora de bacterias en el caldo de cultivo, y eran tan efectivas contra las bacterias como el mismo moho. Entonces diluyó la penicilina 1000 veces y vio que aún destruía diferentes gérmenes infecciosos, entre ellos los que causaban la difteria, la neumonía y la gonorrea. El siguiente paso fue hacer pruebas de toxicidad con conejos, ratones blancos y por supuesto en seres humanos. Como los animales sobrevivieron a las pruebas, un ayudante de Fleming llamado Stuart Craddock se ofreció a ingerir un poco del moho sin experimentar efectos adversos. Por consiguiente, Fleming le administró penicilina para la sinusitis y tuvo éxito. Durante los años 30 continuó cultivando el moho para purificar una vacuna contra la gripe que se preparaba bajo su dirección en el Hospital St. Mary. Sin embargo, hubo que esperar hasta la primavera de 1940 para que 2 colegas científicos que trabajaban en Oxford, el Dr. Ernest Chain y el profesor Howard Florey,
confirmaran la creencia de Fleming sobre el poder excepcionalmente curativo de la penicilina. Finalmente, había nacido la era de los antibióticos. Las razones para este aplazamiento son diversas, pero uno de los factores más importantes que lo determinaron fue la inestabilidad de la penicilina, que convertía su purificación en un proceso excesivamente difícil para las técnicas químicas disponibles. Hacia febrero de 1941 solo se había producido una cantidad muy pequeña del precioso antibiótico. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y estos científicos querían que se apliquen dosis a gran escala en los campos de batalla de África del Norte, donde los soldados británicos morían por infección en las heridas. Al principio trataron de interesar al Consejo de Investigación y a las compañías farmacéuticas británicas para producir comercialmente la penicilina, pero no se apreció el uso potencial del antibiótico en la guerra, así que Chain y Fleury viajaron hacia Estados Unidos. Allí, el Departamento de Agricultura vio las posibilidades e inició una campaña con la intención de producir cantidades masivas de penicilina para las Fuerzas Armadas. Una vez producida en masa, la penicilina no tardó en aplicarse a los pilotos de la Fuerza Aérea Británica con quemaduras graves. Al mismo tiempo, en África del Norte se trataban con éxito las heridas de guerra infectadas. Para cuando llegó el desembarco de Normandía, en junio de 1944, el 95% de los soldados aliados, con heridas sépticas, se recuperaron gracias al antibiótico. Al firmarse la paz, en 1945, la penicilina ya se había convertido en una de las mayores armas de la medicina. En el medio de todo esto, a fines del verano de 1943, una niña de 2 años llamada Patricia Malone se encontraba en un hospital de Nueva York muriéndose de una rara forma de envenenamiento en la sangre. Los médicos le daban solo unas 7 horas de vida. Entonces su padre se comunicó con el director de un periódico de la ciudad y le pidió que use su influencia para conseguir algo de penicilina. En ese momento, este antibiótico estaba reservado estrictamente al tratamiento de los soldados heridos de la guerra. El director entró en contacto con el ministro de Sanidad en Washington, quien luego de unas llamadas logró que se transporte la penicilina desde un laboratorio en Nueva Jersey hacia Nueva York. 2 horas más tarde, con una escolta de policía, el medicamento llegaba al hospital. Con solo 1 hora y media de vida restante, según el plazo dado, Patricia recibió la primera dosis. 6 semanas después se había recuperado totalmente y estaba en casa con sus padres. El descubrimiento de Alexander Fleming, en efecto, no solamente habría de salvar millones de vidas, sino que también revolucionaría los métodos terapéuticos, dando inicio a la era de los antibióticos y de la medicina moderna. Con un cierto retraso, la fama alcanzó por fin a Fleming, quien fue elegido miembro de la Royal Society en 1942 y fue nombrado caballero en 1944. Al año siguiente compartió el Premio Nobel de Medicina con sus colegas Howard Fleury y Ernest Chain. Falleció el 11 de marzo de 1955 a la edad de 73 años y fue sepultado en la Catedral de San Pablo. Esto me deja pensando en que puede ser que la producción en masa haya llegado en el mejor momento posible. Es decir, imagínense si se le hubiera dado mayor importancia unos 10 años antes. Probablemente hubiera llegado con facilidad a manos enemigas también, y quizás hubiera sido otra la historia, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora yo procedo a retirarme. Buenas tardes.